Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes. Hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, va a encender la pantalla. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del drama, el romance y los secretos más jugosos del corazón de Turquía. Sí, lo has adivinado. Hoy vamos a hablar de La Bomba. El romance secreto, la pasión oculta, la chispa inesperada entre dos de las estrellas más grandes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de los chismes, las exclusivas y todas las novedades del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, preparados para el chisme. A ver, para quienes no estén familiarizados, Burak Özçivit es el galán turco por excelencia. El hombre con la mirada que te derrite. Conocido mundialmente por su papel en Kara Sevda, entre otras producciones, Burak es una estrella de cine y televisión, y todo un ícono de estilo. Actualmente está casado con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene hijos. Y por otro lado, tenemos a Neslihan Atagul, la deslumbrante protagonista de Kara Sevda junto a Burak. Una actriz con un talento innegable y una belleza que roba el aliento. También ha participado en otras series exitosas como Fatih Arbiye y actualmente está casada con el actor Kadir Doğulu. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué hay de ese romance secreto? Pues, amigos, los rumores sobre una posible conexión romántica entre Burak y Neslihan no son de ahora. Han existido desde que ambos protagonizaron Kara Sevda. La química en pantalla era, y es, innegable. La pasión, el amor, el sufrimiento de sus personajes, todo parecía tan real, tan intenso, que era inevitable que los fans comenzaran a especular. Durante el rodaje de la serie, las redes sociales estallaban con comentarios, fotos editadas y vídeos que analizaban cada mirada, cada gesto, cada abrazo entre ellos. Los fans veían algo más allá de la actuación, una conexión que trascendía el guión. Y no solo los fans, también la prensa turca, ávida de noticias jugosas, comenzó a investigar. La maquinaria del chisme se puso en marcha, y el furor por Kara Sevda se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Pero, ¿cómo comenzó todo realmente? ¿Cómo se encendió esa chispa que llevó a los fans y a los medios a soñar con un romance en la vida real? Para entenderlo, debemos remontarnos al principio, a los días de rodaje de Kara Sevda. *** El origen de la tormenta, Kara Sevda y su impacto ***. Kara Sevda no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan, respectivamente, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de giros inesperados, dramas familiares y un amor apasionado, se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La serie, que se emitió entre 2015 y 2017, contaba la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven artista proveniente de una familia adinerada. Su amor, desafiado por las diferencias sociales, las intrigas y las fuerzas oscuras que los rodean, se convirtió en el eje central de la serie. La intensidad de sus emociones, la química palpable entre los actores y la calidad de la producción, la convirtieron en un éxito sin precedentes. El éxito de la serie fue tal que casi de inmediato, los fans comenzaron a fantasear con la posibilidad de que el amor de Kemal y Nihan traspasara la pantalla. La conexión que compartían Burak y Neslihan en la ficción era tan fuerte, tan creíble, que muchos se negaban a creer que fuera solo el resultado de una buena actuación. Querían creer en un amor real, en una historia de cuento de hadas que se extendiera más allá del set de rodaje. *** Análisis minucioso, cada mirada, cada gesto, cada abrazo ***. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans, armados con sus conocimientos de edición y su pasión por la serie, comenzaron a analizar cada escena, cada gesto, cada mirada entre Burak y Neslihan. Crearon montajes de fotos, vídeos y fanfics que exploraban la posible relación entre ellos. Se examinaban minuciosamente cada encuentro fuera del guión, cada conversación en los descansos, cada sonrisa cómplice. Los fans buscaban cualquier indicio, por mínimo que fuera, que confirmara sus sospechas. Las teorías se multiplicaban y la imaginación volaba. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Burak Neslihan Love,
Kemal Nian Forever y otros que unían los nombres de los actores y de sus personajes. Los foros y las páginas de fans se convirtieron en verdaderos centros de debate, donde se analizaban cada detalle y se compartían las últimas noticias y rumores. Esta intensa actividad en las redes sociales no solo reflejaba el entusiasmo de los fans, sino que también alimentaba la curiosidad de la prensa turca. Los medios, siempre ávidos de noticias jugosas y exclusivas, comenzaron a prestar atención a las especulaciones y a investigar a fondo la posible relación entre los actores. Asterisco asterisco las fotos y vídeos reveladores, evidencia o imaginación, asterisco asterisco. La prensa turca, como suele ocurrir, no tardó en sumarse al frenesí mediático. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguir a Burak y Neslihan, buscando capturar imágenes que pudieran confirmar los rumores. Y como era de esperar, pronto aparecieron fotos y vídeos que supuestamente revelaban momentos de intimidad y complicidad entre los actores. Estas imágenes, filtradas a través de diversas fuentes, mostraban a Burak y Neslihan en situaciones que, según algunos, iban más allá de la amistad. Se les veía riendo juntos, conversando animadamente fuera del set, e incluso compartiendo gestos que parecían sugerir una conexión más profunda. Sin embargo, la veracidad de estas imágenes siempre fue cuestionada. Muchos argumentaban que las fotos y vídeos eran manipulados o sacados de contexto. Otros señalaban que los actores estaban simplemente siendo amables y profesionales, y que no había nada de malo en que se llevaran bien fuera del trabajo. A pesar de las dudas, las fotos y vídeos filtrados alimentaron aún más la especulación. La prensa turca, ávida de noticias sensacionalistas, no dudó en publicar estas imágenes y en crear titulares que insinuaban un romance secreto entre Burak y Neslihan. La intriga y el morbo se apoderaron del público, y la historia del supuesto romance se convirtió en un tema de conversación recurrente. Asterisco asterisco las negaciones, ¿verdad o mentira? Asterisco asterisco. Ante la avalancha de rumores y especulaciones, tanto Burak como Neslihan se vieron obligados a pronunciarse. En entrevistas y eventos públicos, ambos negaron categóricamente cualquier relación romántica. Afirmaron que eran compañeros de trabajo, que se llevaban bien, y que la química que se veía en pantalla era el resultado de su profesionalismo y de la dedicación a sus personajes. Burak, en particular, fue muy enfático en sus negaciones. Siempre se mostró respetuoso con su entonces novia, y ahora esposa, Fariye Evcen, y dejó claro que no había ningún tipo de relación romántica con Neslihan. Neslihan, por su parte, también se mantuvo firme en sus declaraciones. Afirmó que tenía una buena relación con Burak, pero que su vida personal estaba enfocada en su relación con Kadir Doğulu, con quien mantenía una relación desde hacía años. A pesar de las repetidas negaciones, los rumores persistieron. La gente quería creer en el romance, en la chispa que parecía saltar entre ellos. Las declaraciones de los actores, aunque claras y concisas, no lograron apagar la llama de la especulación. Asterisco asterisco el éxito arrollador de Karasevda, y el morbo del público asterisco asterisco. El éxito de Karasevda fue un factor clave en la intensificación de los rumores. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, convirtió a Burak y Neslihan en estrellas internacionales. La popularidad de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real, era enorme. Y como suele ocurrir en estos casos, el morbo y la curiosidad del público no hacían más que aumentar. El hecho de que la serie fuera tan exitosa en tantos países, y que los personajes de Kemal y Nihan fueran tan queridos por el público, generó una conexión emocional muy fuerte. Los fans, al ver la intensa historia de amor en la pantalla, querían que esa conexión se extendiera a la vida real. El interés mediático también fue crucial. La prensa turca, consciente del potencial de la historia, se dedicó a investigar cada detalle de la vida de los actores, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir los rumores. La popularidad de la serie y de sus protagonistas se convirtió en un negocio lucrativo, y los medios no dudaron en explotar al máximo la situación. Asterisco asterisco el paso del tiempo y la reconstrucción de vidas asterisco asterisco. Con el paso del tiempo y a pesar de las constantes negaciones, los rumores comenzaron a disminuir. Burak Özçivit inició una relación con Fariye Evcen, y finalmente se casaron. Neslihan Atagül siguió con su relación con Kadir Doğulu, con quien también se casó. El hecho de que ambos actores rehicieran sus vidas amorosas y formaran sus propias familias contribuyó a que los rumores se fueran apagando. El público, aunque seguía fascinado por la serie, se fue dando cuenta de que la realidad era diferente a la ficción.
Sin embargo, la llama de la especulación, aunque atenuada, nunca se apagó por completo. Aún hoy, cada vez que Burak y Neslihan se cruzan en algún evento público o en alguna entrevista, los rumores vuelven a resurgir. La gente sigue preguntándose qué hubo realmente entre ellos, y si la magia que compartieron en pantalla se extendió a la vida real. Asterisco asterisco, ¿verdad o ficción? La gran pregunta sin respuesta asterisco asterisco. ¿Qué fue real y qué fue invención? Esa es la gran pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. ¿Hubo realmente un romance secreto entre Burak y Neslihan? ¿O fue todo producto de la imaginación de los fans y de la prensa? Es probable que la verdad solo la conozcan ellos dos. Tal vez hubo una atracción, una conexión especial, que quedó entre ellos. Tal vez simplemente fueron buenos compañeros de trabajo que lograron crear una magia inolvidable en la pantalla. Lo que sí es innegable es la magia que hubo entre ellos en Kara Sevda. La química que compartieron en pantalla fue única y trascendió la ficción. Y en última instancia, eso es lo que importa. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, que sigue emocionando y cautivando a millones de personas en todo el mundo. Asterisco asterisco, el legado de Kara Sevda y la memoria del romance secreto asterisco asterisco. Independientemente de si hubo o no un romance secreto, Kara Sevda dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. La serie se convirtió en un referente del género, y catapultó a Burak y Neslihan a la fama internacional. El supuesto romance entre los actores se convirtió en una leyenda, un mito que sigue alimentando la curiosidad del público. La historia de Kemal y Nihan, y la posible historia de amor entre Burak y Neslihan, se han convertido en un tema de conversación recurrente, un recordatorio del poder del amor, la magia del cine y la intriga que siempre rodea a las estrellas. El legado de Kara Sevda es innegable. La serie sigue siendo vista y comentada en todo el mundo, y sus protagonistas siguen siendo admirados y queridos por millones de personas. El misterio del supuesto romance secreto entre Burak y Neslihan, aunque nunca se resuelva por completo, seguirá siendo parte de la leyenda, un ingrediente más de la magia que hizo de Kara Sevda un fenómeno global. Asterisco asterisco, reflexiones finales y la invitación a la conversación asterisco asterisco. Así que amigos, esa es la historia del romance secreto entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Una historia llena de misterio, pasión y especulaciones. Una historia que, aunque no podamos confirmar al 100%, nos recuerda el poder del amor, la magia del cine y la intriga que siempre rodea a las estrellas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del espectáculo turco. Hemos explorado la posible relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, revisando los rumores, las especulaciones y la química innegable que existía entre ellos. Recordamos la importancia de la serie, Kara Sevda, en el éxito de ambos actores, y cómo la pasión en pantalla alimentó la imaginación de los fans. Gracias a todos por acompañarme hoy. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo. Me encanta leerlos, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y cualquier comentario que tengan sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos llenos de chismes, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.